estar aquí, ¿verdad? En el Ministerio Jesús el Camino, aquí en la plataforma, ¿verdad? De Ministerio Jesús el Camino, le hacemos la invitación que pueda estar en sintonía. También mandamos un saludo de verdad a los pastores José y Leticia López y le animamos allí, ¿verdad? A cada oyente, a cada persona que está en sintonía, dándole gracias por este día que el Señor traerá una palabra para sus vidas. Así que le doy el lugar a mi hermana. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Le damos la gloria y la honra al Señor porque solamente Él se lo merece y bueno, nos ha bendecido esta madrugada para traer esta palabra en esta madrugada. Y también, hermanos, queremos recordarles que el Ministerio de Jesús es el Camino. También se encuentra en la Tidwell, en el código postal 77022. Amén. Y luego también nos recordamos, hermanos, que el número 2 también se encuentra en Santos Degollado, entre la avenida a las Américas, dice Francisco Villa, frente a la Plaza La Petaca. Esto es en Nuevo Linares, amén, México. Y el número de teléfono es el 899-917-9541 con el pastor Bernardo Martínez, amén. Esto es el número 2. El número 4 también se encuentra en la colonia Las Anitas, Montemorelos, Nuevo León, amén, con el pastor también Bernardo Martínez y el número de teléfono 899-917-9541. Luego también tenemos el número 6, es en la colonia 2000 San Luis Potosí, con el pastor Bernardo Martínez y el número de teléfono es 899-917-9541. Si usted no tiene dónde congregarse, hermanos, le damos las invitaciones, o sus familiares, si no tienen dónde congregarse, también les mandamos invitaciones para que ellos también se puedan congregar, amén. Y si usted no tiene dónde congregarse aquí en Houston, también estamos aquí en la Tidwell, ¿verdad? Y la Airline. Aquí nos pueden buscar, hermanos, a las 10 de la mañana en la escuela dominical. A las 11 tenemos el culto poderoso. También los miércoles tenemos a las 7:30, los viernes a las 7:30 y los lunes también tenemos oración, hermanos, ¿verdad? Por si alguien necesita oración, también aquí estamos. Y ahora nos pueden llamar, hermanos, en vivo. También nos pueden llamar al 201-501-8358. Si usted necesita oración, también nos puede llamar o mandarnos un texto al 713-992-1446. Amén. Por si usted necesita oración, hermana. Y bueno, prepárese, porque pues Dios, hermano, traemos una palabra de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, porque sabemos que el Señor, hermano, a través de su palabra, Él nos da promesas. Muchas veces estamos, ¿verdad?, cansadas de esperar, pero aquí traemos una palabra, hermanos, para amén, que Dios, a través de esta palabra, trae una respuesta, amén, a las peticiones, amén. Y ahora en esta madrugada, pues venimos con mi hermana Carla, ¿verdad?, que gloria al Señor, ¿verdad?, que también a mi hermano Jesse, que el Señor también, ¿verdad?, lo fortalezca. Amén. A nuestros pastores, sabemos que acabamos de salir del culto, hermanos, pero, ¿verdad?, gloria a Dios que nos da la fuerza para poder estar en este lugar. Y en este momento vamos a orar pidiéndole al Señor que Él tome el control de esta madrugada. Amén, hermana Carla. Amén. Sí, vamos a poner esto en las manos del Señor, ¿verdad? Que sea el Señor derramando de su presencia. Señor, amén, primeramente, Señor, los acercamos delante de usted, Señor, sí, en esta madrugada, Padre. Desde esta plataforma, Padre, que los tiene aquí para exponer su palabra, para predicar su palabra, Padre, le pedimos ahora, Espíritu Santo, que sea usted manifestándose, Señor, que sea usted derramando de su presencia, Padre, a la boca de mi hermana, Padre, en mi boca, Padre. Los hacemos a un lado, Espíritu Santo, y que sea usted poniendo esa palabra adecuada
en nuestra boca, Padre, cómo debemos hablar, Padre, por medio de su presencia del Espíritu Santo, Señor, que esta palabra, Señor, salga, Padre, directamente al corazón, Padre, de aquella persona, Señor, que se vaya a conectar, aquella persona, Padre, que esté en sintonía, Padre, que esté pendiente, Padre, en esta madrugada, Padre, que sea usted hablando a su corazón, a su mente, Padre bendito, poderoso, que sea usted, Padre, tocando, Padre, cada vida, Padre, en tu nombre poderoso. Venimos en esta madrugada diciéndole, Padre, que sea usted con nosotros, Padre, porque usted está con nosotros, Padre, le creemos, Padre, que usted ha sido fiel, Padre. Ahora venimos atando y reprendiendo toda obra del enemigo, todo lo que anda en los aires, ahora, Padre, se destruye, Espíritu Santo, oh Santo Espíritu, para que esta palabra salga, Padre. Usted está ahí, Padre, mandando sus ángeles, Padre, guardianes, Señor, protectores, Señor. Espíritu Santo, quédese aquí en este lugar. Amén. Espíritu Santo, hablando, Padre, porque este es un tiempo, Padre, peligroso, Señor, donde nosotros no debemos callar, Padre. Tenemos que hablar lo que usted los ha mandado a hacer, Padre bendito, poderoso, Padre, en tu nombre poderoso, Padre. Amén y amén, Señor. Amén. Mandamos saludos a mi hermana Agustina. Mi esposo también, le mandamos saludos y esperamos, amén, el Señor, ¿verdad?, que se recupere. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, empezamos. Esta es una noche de victoria, amén, como el programa lo dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el libro de Habacuc 1. Y esta es una promesa, hermanos, que Dios nos ha dado a muchos, ¿verdad? Esta palabra. Dios bendiga a mi hermana Rosa. Gracias a Dios, ¿verdad?, por los que se están conectando, hermanos, y agárrense de la palabra de Dios en esta madrugada, que Dios nos hable, amén. Dice el libro de Habacuc 1, y dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación y cruel y precurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ellas mismas, procede su justicia y su dignidad, y sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas, que se apresurarán a devorar. Todo ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Encarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirán de toda fortaleza, y levantarán terraplén, y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofrenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén. Vamos a dejar aquí. Dios bendiga a mi hermana Norma. Que el Señor me lo fortalezca, ¿verdad? Sabemos que estamos cansaditos, pero, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que Dios está dando fuerza a cada uno de nosotros. ¿Quiere empezar, hermano? Sí. Aquí está hablando la palabra, dice en Habacuc 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Dice, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan.
por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí vemos que está hablando claramente la palabra, ¿verdad? Donde dice el 1, la profecía que vio el profeta Habacuc, pero lo vamos a centrar en el 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Aquí es como que el profeta Habacuc miró en profecía, o sea, como que haya visto una visión, porque aquí él está hablando en el 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Este es como una queja. Habacuc aquí pone esa queja de injusticia, porque es prácticamente una revelación, una profecía que él está diciéndole a Dios. ¿Hasta cuándo? Dice, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí está diciendo claramente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaremos a ti? Y como que el profeta Habacuc le está diciendo a Dios, ¿por qué tú te quedas quieto? ¿O por qué tú no haces nada? Pero es que aquí dice la palabra, ¿por qué me haces ver iniquidad? Dice, aquí el profeta Habacuc le dice al Señor, ¿por qué me hace ver iniquidad? Y como que Habacuc se queja, como que Habacuc está en contra de qué, de lo que están haciendo, le están haciendo a ese pueblo, lo que hay injusticia, hay violencia. Lo misma palabra dice aquí, voces a ti, violencia, y no los salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia y destrucción y violencia entre delante de mí? El pleito y contienda. Aquí no solo está viendo espada, aquí no solamente está viendo la violencia, sino que aquí está viendo el pleito, la contienda. Entonces aquí por eso el profeta Habacuc es una queja que tiene delante del Señor, una molestia, pero es porque el Señor está allí, porque el Señor le está dando esa profecía, es porque como en estos tiempos se está viendo aquí claramente, que se está viendo en estos tiempos, puro pleito, pura contienda, pura violencia, pura sangre. Así que este es como que él se está diciéndole a Dios, como que se está quejando de ver tanta iniquidad. Iniquidad significa maldad de lo que hay adentro del hombre, el corazón, como aquel pueblo cuando estaba en la injusticia, donde había violencia, donde había espada, donde había destrucción. Entonces aquí vemos algo muy importante, que el profeta Habacuc le está diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaremos y no los escuchas? Como que dice, tú no respondes. Y sigue diciendo la palabra, está delante de mí el pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Por qué? Porque vemos aquí claramente, ¿verdad? Que dice, ¿por qué el injusto se va contra el justo? Pero es que eso lo estamos viendo. Vemos eso, pero por eso creo yo algo muy importante, que el Señor Habacuc le está diciendo esto al Señor, pero en medio de todo eso, de esa angustia, de ese pleito, de todo lo que Habacuc estaba viendo, es para que él, siendo un profeta, siendo un siervo de Dios, tenía que esperar la mano de Dios, tiene que esperar lo que el Señor va a hacer, que él viene el respaldo de Dios, pero tener paciencia, porque dice aquí, por la cual la ley debilitada y el juicio no sale según la verdad. O sea, es lo que él quería ver, es la reacción, quería ver que el Señor actuara, pero seguían hablando la palabra. Mirá entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Le doy el tiempo a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana Saraí también, gloria al Señor, mi hermana Olga, ¿verdad? Nos estamos gozando con esta palabra, hermana. Amén. Porque aquí, como le dice, ¿verdad? En el 1:2 que dice, ¿hasta cuándo? Y verdad, y tal vez nosotros en la desesperación también, amén, ¿verdad? Que no estamos orando y no hemos visto esa respuesta de Dios. Tal vez en nosotros también ha salido, Señor, ¿hasta cuándo, Señor?
¿verdad? Tal vez estamos sintiendo, ¿verdad?, una desesperación por alguna cosa que no hemos visto, hemos orado y nosotros pensamos que Dios no nos ha escuchado. Y nosotros estamos viendo lo que nosotros, como Habacuc estaba viendo la situación que estaba pasando. Y esa era su desesperación delante de Dios. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, te hemos orado, Señor. ¿Acaso tú no nos escuchas? ¿Verdad? Porque aquí le dice, ¿tú no nos oyes, Jehová? Y hermano, y puede sentir hasta una persona como un enojo, hermano. Hermana, cuando uno está orándole al Señor y la situación la mira uno hasta más contraria, ¿verdad? Amén. De lo que uno está orando, hermana. Nosotros miramos como que Dios nos pone aquello como que lo pone hasta al opuesto de lo que nosotros estamos orando, ¿verdad? Nosotros aquí dice él, hermano, como decía mi hermana, ¿verdad? Porque dice, se le escucha como un reclamo, porque dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Tal vez nosotros estamos metidas en ese closet, hermana, llorando, clamando, gimiendo, y no miramos la respuesta de Dios. Habacuc era un profeta, hermanos. Amén. Un tremendo profeta, que mucha gente dice, Dios escucha a los profetas, pero Dios tiene su tiempo, hermanos. Y aquí él está desesperado, hermano, pensando que él está viendo la violencia, él está viendo todo el panorama que se le está presentando enfrente. Nosotros así miramos la situación, hermano. Estamos viendo la situación tan difícil, ¿verdad? Como decir, yo te estoy orando por un trabajo, Señor, y no miro la respuesta. Y Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Tal vez estamos enfermos, hermano, y estamos orando y nos dicen, tú eres sana, tú estás pasando, ¿verdad, mi hermana Carla? Amén, amén. Y nosotros la seguimos declarando, pero no pasa la situación. Entonces nosotros, ¿qué dice, Señor? ¿Acaso no miras? ¿Acaso no escuchas, Señor? Yo le he orado, hermanos. Le digo, Señor, ¿acaso no miras lo que está pasando, Señor? Yo también, hermano, y me acuerdo que un día Rogelio dijo, ¿y no le da miedo hablarle al Señor a usted de esta manera que hasta fuego le puede caer? Le digo, no me da miedo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nosotros tenemos que hablarle sinceramente al Señor sin ningún temor. Sinceramente, claro, tenemos que tenerle temor a Dios, ¿verdad? Pero hablarle claramente al Señor, hermanos. Y aquí podemos ver Habacuc, hermano, cómo le estaba hablando en este momento. Tal vez se puede escuchar como una queja, tal vez se puede escuchar como un reclamo, ¿verdad? Porque dice, y no salvarás, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Verdad? ¿Por qué, Señor, tú estás permitiendo que yo mire todo esto, Señor? Si yo te he orado, Señor, ¿y por qué estás permitiendo, Señor, tanta maldad? ¿Verdad? Como ahora, hermano, podemos ver tanta maldad. Amén. ¿Verdad que Dios ha hablado, hermano? Dios lo ha hablado en su palabra. Dios lo ha hablado por los profetas. Dios nos ha alertado lo que viene, lo que está pasando. Dios ya lo había alertado. Pero nosotros decimos, Señor, ¿por qué estás permitiendo tanta maldad, Señor? Mira, Señor, cuánto niño está muriendo, Señor. Mira, Señor, cuánto joven está muriendo, Señor. Mira, Señor. Nosotros quisiéramos, hermano, que Dios ya levantara su mano y Él calmara todo, ¿verdad? Pero Dios es el que permite todas las cosas, hermano. Dios, Él siempre habla antes de tiempo, hermano. Él nos alerta antes del tiempo. Y cuando miramos la situación que está pasando, hermano, ya Dios lo alertó, ¿verdad? Porque Él por eso tiene, ¿verdad?, sus profetas, sus ungidos que nos alertan. Y en esta situación, hermano, Dios también a ellos les venía alertando lo que iba a pasar, ¿verdad? Dios les venía alertando, hermano, usaba otros instrumentos, ¿verdad? Podemos ver a Jeremías. Jeremías era uno que venía hablando fuerte, hermano, profeta también, de hablar fuerte a la nación, hermano. Pero a Jeremías no le querían escuchar, hermanos. Y aquí podemos ver que Habacuc era el que andaba cerca de Jeremías,
¿verdad? Y porque Jeremías era un hombre, hermano, que hablaba recio, hermano, y la gente a Jeremías lo tomaba como loco, hermanos, ¿verdad? Como en este momento, cuando Dios nos alerta, hermanos, cualquiera dijera, Amén. ya aburre que tanto que dice lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos viendo en ese momento la palabra que nos están enviando. No miramos en ese momento. Entonces hay gente que dice, ya aburre, dice lo mismo y no pasa nada. Y cuando miramos la situación, hermano, en que estamos ya, entonces decimos, Jehová habló. Dios habló, hermano, y ahí es donde empezamos a tronarnos los dedos, ¿verdad? Porque no encontramos la salida, hermano, del problema. Pero Dios siempre nos alerta de lo que viene, hermano, de lo que va a pasar. Él siempre nos alerta. Y aquí él, hermano, yo sé que Habacuc, hermano, ya lo había hablado, Jeremías ya lo había hablado. Pero a Jeremías no le quisieron escuchar lo que venía para esta nación, ¿verdad? Dios tuvo que usar otro instrumento, pero a Habacuc, a él le tocó verlo, hermano. A él le tocó ver la destrucción que venía, la destrucción que ya estaba pasando. A él sí le tocó verlo, hermano. Y es ahora, hermano, donde él está reclamándole al Señor, que piensa que Dios no está viendo nada, hermano. Él piensa que Dios está ciego. Él piensa que Dios no está escuchando su clamor. Él, hermano, su desesperación por el pueblo, hermano, el temor, ¿verdad? Por lo que estaba viendo. Esa era su desesperación, hermano. Y eso era lo que él le reclamaba al Señor, hermano. Y tal vez gente, hermano, que no sabe, ¿verdad? Que no ha querido escuchar la palabra de Dios en este momento, tal vez está pasando la circunstancia de lo que Dios ya venía hablando a nuestras vidas, hermano. Porque Dios dice que Él no hace nada antes de que no le alerta a los suyos, hermano. Dios siempre nos revela, Dios siempre nos habla. Dios nunca hace nada antes de no alertar. Pero hay de aquel que no quiere escuchar en ese momento la palabra de Dios, o no tiene esa conexión con el Espíritu Santo para no saber lo que está pasando. Porque nosotros estamos tranquilos, hermano. Sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que Dios está ahí, hermano. Sabemos que Dios nos está escuchando. Sabemos que Dios ha prometido el cuidar de los suyos, hermano. Dios lo ha prometido, hermano, y nosotros tenemos que estar confiados en la situación que estamos viviendo. Amén. Pero alguien, hermano, personas, hermano, que tal vez no tienen esa conexión con el Señor, hermano, y miran todo lo que está pasando y dice, ¿cómo pueden decir que Dios ama y está permitiendo todo lo que está pasando? Gente que están enojados con Dios y dicen, pero si Dios es amor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿A dónde estaba Dios, hermano? ¿Por qué? Porque en ese momento hay queja para Dios, hermano. En aquel momento de angustia hay queja contra Dios y dicen, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Y yo te pregunto, ¿a dónde estabas tú cuando Dios te hablaba? Porque Dios nos habla, hermano, pero muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios, hermano. Y cuando estamos viviendo ese momento difícil, hermano, es ahí, hermano, que lo venimos a recordar, que Dios está ahí y que Dios existe. Y ahí es ahí, hermano, donde queremos, hermano, que Dios nos conteste, hermano, en ese momento que le hablamos. Ahí queremos que Dios esté ahí, hermano, y que la respuesta te la de pronto. Es que cuando nosotros queremos meter la comida al microwave y en ese momento la comida está caliente, nosotros queremos así, hermano, que Dios te conteste en ese momento. Dios tiene el momento para todo, hermano. Dios te tiene que pasar por un proceso, hermano. Dios te tiene que pasar por el fuego, pero Dios está ahí, hermano. Dios sí te está cuidando. Dios no te ha abandonado. Somos nosotros, hermano, los que nos alejamos de Dios. Porque cuando estamos bien, hermano, cuando todo está pasando bien, nosotros cruzamos nuestros brazos, no queremos orar, no queremos buscar de Dios, hermano. Amén. Pero cuando estamos pasando ese momento difícil, ahí corremos a la presencia de Dios, hermano. Ahí buscamos al Señor, ahí buscamos la oración, ahí buscamos la iglesia, hacemos tantas cosas, hermano. Pero ¿por qué, hermano? Porque Dios, hermano, te está llamando la atención, hermano. Estamos pasando estos momentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere quebrantamiento, hermano. Dios quiere búsqueda. Dios quiere que nos enamoremos de Él, hermano. Porque tal vez nosotros hemos dejado la presencia de Dios. Tal vez nos hemos olvidado del primer amor, hermano. Tal vez, hermano, nosotros antes alabábamos a Dios, hermano,
hermano, pero ahora hasta se nos ha olvidado esto, hermano, de alabar al Señor, hermano. Y son momentos donde el Dios dice, el Dios del milagro, hermano, el Dios del imposible, el Dios poderoso. Él quiere, hermano, no que le reclamemos, hermano, no que le vengamos a decir, ¿dónde estás tú, Señor? Porque aquí podemos ver que le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar, Señor? ¿Hasta cuándo tú nos vas a escuchar? Ahí estamos la queja delante de Dios, hermano. Pero Dios no quiere queja, hermano. Dios quiere, hermano, que nosotros lo busquemos de corazón, hermano. Dios quiere, hermano, que nos enamoremos de la presencia de Dios, hermano. No por lo que Él es, hermano, sino que nos enamoremos verdaderamente del Dios poderoso, hermano. Que lo busquemos de corazón, amén, hermano. Que no muchas veces lo buscamos, hermano, en la necesidad, hermano, porque no tenemos trabajo, porque estamos pasando esta situación. No, mi hermano. Dios quiere que te enamores de Él, hermano. Dios quiere que verdaderamente le sirvamos al Señor, hermano. No por lo que Él tiene, sino por lo que Él es, hermano. Porque Dios es bueno, hermano. Y Dios, hermano, quiere, hermano, encontrarnos cuando Él nos habla, hermano. Porque Él te está llamando, hermano. Él nos llama y nos llama y nos llama. Él tiene su manera de hablarnos, hermano. Él nos está llamando con su atención, hermano. Él está haciendo todo lo que está pasando, hermano. Tal vez porque Dios todo nos permite el Señor, hermano. Y si Dios lo está permitiendo, ¿por qué, hermano? Porque Dios está llamando, hermano, a aquel que lo ha abandonado, aquel que se ha ido de sus caminos, hermano. Él está permitiendo todas las cosas, hermano, para que nosotros nos agarremos de su mano nuevamente, hermano. Tal vez te estabas soltando de su mano y es ahí donde Dios te viene a llamar a su manera, hermano, porque Dios nos llama a su manera, hermano, y Dios usa sus instrumentos, Él usa sus vasos, hermano. Tal vez te habla por un sueño, tal vez te habla por el instrumento, tal vez te habla por una alabanza y decimos muchas veces mañana y mañana y mañana, porque no le queremos dar ese tiempo que Dios se merece. Es que por el cansancio, es que por el trabajo, es que por esto le ponemos tantos peros al Señor. Pero cuando estamos pasando esa situación difícil, hermano, es cuando queremos, hermano, que verdaderamente Dios nos da la respuesta, hermano. Y no es así, hermano. Dios quiere, hermano. Dios dice que Él nos ama, hermano. Y Él nos ama. Pero nosotros, hermano, sabemos que Dios nos ama. Amén. Y sabemos que Dios es bueno. Y sabemos que Dios es amor. Pero no se nos olvide, hermano, quién es Dios verdaderamente. No se nos olvide, hermano, y que no caigamos nosotros en esta queja. Como Habacuc lo está viendo, estamos viendo que Habacuc lo dice y lo voy a volver a leer, hermano. Porque dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí y pleitos y contiendas se levantan. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos, hermano? ¿Qué es lo que tenemos al frente de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que pasa día a día en este mundo, hermano? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo, hermano? Destrucciones, muertes, hermano. Muerte día a día, hermanos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermano? Es que le clamemos, hermano, de corazón, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia, hermano, de la nación, hermano. Que Dios tenga misericordia, hermano, de que nosotros si le hemos fallado, de que nosotros reconozcamos delante de Dios, hermano, nuestros pecados, hermano. Porque eso es lo que Él busca, hermano. Que nosotros le reconozcamos delante de Él, hermano. Que le hemos fallado, hermano. Dios quiere, hermano, como ese pueblo, hermano, cuando le mandó a Ninive, ¿verdad? Que se arrepintiera. Eso es lo que el Señor busca de todos nosotros, hermano, de que nosotros nos arrepintamos de corazón, hermano, porque es triste, hermano, escuchar que las iglesias estén pleito con hermanos, con otros, hermano, que de los altares estén apedreando unos con otros, hermano, que pastores con otros no se pueden ver, hermano. Eso es muy triste, hermano, y yo digo, Señor, ¿qué pasaría si tú vinieras en este momento, Señor? ¿Cuántos nos perderíamos, hermano? Porque
que este corazón es engañoso, hermano, y uno puede decir, yo estoy bien delante de ti, Señor, pero este corazón que es mentiroso, hermano, es mejor que nos arrepintamos delante de la presencia de Dios, hermano. Amén. Y mejor, hermano, vayamos ante la presencia de Dios. Amén. Hermano, porque es muy triste verdaderamente lo que está pasando con el pueblo de Cristo, hermano. Es muy triste, hermanos. Yo veo predicaciones de otras personas y veo, hermano, verdaderamente que gente que se pedrean unos con otros, hermano, y que se ponen a tirarse unos con otros, pastores, cuando Dios no los ha dejado para eso. Dios nos ha dejado, hermano, para buscar las ovejas, para buscar al que está perdido, para llevarle una palabra de aliento, para levantar al que está caído, hermano, para dar una palabra, hermano, ¿verdad? Para eso nos ha dejado el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque Él dice que Él viene por un pueblo, hermano. Él viene por una iglesia, hermano. Él viene por su nación, hermano. Él viene, hermano, por sus hijos, hermano. Es a esto que Él nos ha mandado, hermano, a dar una palabra de aliento, hermano, para alertar al pueblo, hermano, que el Señor no está jugando, ¿verdad, mi hermana Amén. Carla? Aquí sigue hablando la palabra, como dice mi hermana, es cierto. Es una palabra del 1 hasta el 4, donde el profeta Habacuc tiene esa queja delante de Dios, porque es lo mismo que estamos viviendo en la actualidad. Estamos viendo mucho, como aquí está hablando claramente, el profeta Habacuc era un siervo, pero él de que le estaba dando, aquí dice claramente que Dios le había dado, él lo había visto en visión, porque aquí dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Así estamos en este tiempo, pero yo meditando en esta palabra podemos ver algo muy importante y quiero leerles este versículo. Por lo cual la ley debilitada, dice, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Por qué? Esta palabra claramente, yo podría decir en este momento sobre esta palabra que aquí viene el ayes para el impío y el justo. Pero ¿qué viene? Aquí también esta palabra habla al final qué es lo que va a traer el ayes. Por eso aquí habla claramente la palabra que debemos de predicar esta palabra. Quizás tú estás pasando, como dice aquí, hay pleito. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo eso en esta tiempo, se está viviendo todo eso, pero aquí sigue diciendo la palabra: mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Aquí dice que son los caldeos, dice, que venían a castigar a Judá. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba viendo el profeta Habacuc, porque a él no estaba bien, era una molestia que él tenía de la angustia que estaba trayendo aquel pueblo que estaba siendo asediado por el impío. Pero es que la palabra dice, hermano, que el impío no estará bien, al impío nunca le irá bien. ¿Por qué? Mientras un justo haya y que sea humilde y que reconozca que quizás ha fallado, pero esa persona justa pide perdón. No solamente es que esté actuando mal, no, es que él le está sirviendo a ese Dios que sigue caminando en medio de la prueba, en medio de la pleito, en medio de todo lo que se levanta, de que hay violencia. Miramos a un lado, así como estaba esta nación, nosotros podemos ver, hermano, papá mata a sus hijos. Esa es la violencia que está ahora en la actualidad. Pero por medio de esta palabra hay siervos aún que Dios les está mostrando lo que va a acontecer cuando Dios también le está hablando a aquella persona que quizás le dice: hijo, apártate de ese camino, o ven a mí, y no entiende. El hombre no entiende. Hay una palabra que yo le puedo decir: el ser humano es cruel. ¿Por qué? Porque él mismo busca ese camino, pero por eso Dios le dio esta profecía al profeta Habacuc, porque él decía, porque a veces nosotros podemos estar orando por años, como decía mi hermana claramente, y nosotros estamos angustiados, estamos desesperados, queremos el milagro ya y no. Entonces así estaba el profeta Habacuc. Pero ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré?
Pero nosotros seguimos clamándole a ese Dios vivo que Él tendría cuidado de esta nación. Dice, formidable y terrible de ella misma procede la justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de sus jinetes y volarán como a águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, y el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Aquí está hablando, el enemigo venía asediando al justo. El enemigo venía contra todo aquel justo que estaba en aquella nación, como nosotros podemos ver en nosotros en este tiempo. Podemos ver que el enemigo se levanta contra los hijos de Dios, aquel que de verdad está haciendo las cosas para el Señor, aquel que de verdad le está diciendo al Señor, aquí voy con luchas y pruebas, en enfermedad y todo, en falsos, en contienda, pero seguimos avanzando hacia adelante. Así estaba esta nación. Dice que de todas maneras venía el caballo, dice, como jinete detrás de su presa para alcanzarla. Pero creemos que aquí estaba este hombre, aunque él estaba, aquí puedo ver yo con esta palabra, que estaba como a la vez que estaba clamándole a Dios, que a la vez estaba teniendo una queja con Dios, pero aún así él estaba doliendo de ese pueblo que estaba siendo oprimido, que estaba siendo golpeado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Tener la paciencia, tener esa paciencia de que tenemos que seguir orando. No importa si tienes un mes, un año orando por esa misma petición, síguelo haciendo, porque el Señor contestará ese milagro que tú puedas estar esperando en este momento. Pero el Señor sí estaba escuchando, pero ¿sabe qué pasa? Que este pueblo, dice, se había alejado, se había mirado entre las naciones y ve y asombrados, porque haré una obra en vuestros días. Por eso yo le decía al principio que aquí podemos ver un tipo de que aquí habla del impío y también está hablando del justo. Pero se imagina aquí como el impío venía contra el justo. Pero sabemos que eso no iba a ser siempre, que se iba a acabar. ¿Por qué? Porque hay un ayes para el impío. Aquel que hace lo malo, aquel que oprime a los hijos de Dios, no tendrá un triunfo, porque aquí vencerá aquel justo, aquel que está perseverando, aquel que sigue caminando hacia adelante. Gloria a Dios. Está mi hermana Catarina ahí, Dios me la bendiga. Ahí está mi esposo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Dice, hermanos, en Hechos, vamos a leer Hechos 13:41. Vamos a leer del 40. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. ¿Verdad? Aquí viene, Dios le habla, ¿verdad? Que dice, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Es bonito, hermano, cuando Dios nos habla, ¿verdad? Amén. Que podemos ver la oración contestada, ¿verdad? Cuando Dios nos da una respuesta y Dios nos trae, tal vez nosotros hemos orado a solas con el Señor y ya viene el instrumento de Dios y te trae la respuesta de la oración. ¿Verdad? En ese momentito no estamos viendo, pero ya Dios te está dando la promesa, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra, yo hago una obra en vosotros, en vuestros días, ¿verdad? Ahí te está dando la promesa que Él va a hacer lo que Él te ha prometido. Él va a hacer por lo que está orando, ¿verdad? Pero dice, solo creéis, y eso es lo que muchas veces nos cuesta creer, ¿verdad? Porque miramos que pasa un tiempo, que pasa otro tiempo, y Dios dice, recuérdate, ¿verdad? Que yo lo voy a hacer. Amén. Dice, si alguien os la contare, ¿verdad? Si el Señor nos da esta palabra, hermanos, si el Señor nos da esta promesa, ¿verdad? No importa lo que estamos viendo, hermano, porque aquí nosotros podamos ver, hermano, porque Él está viendo, ¿verdad?
lo que en ese momentito tal vez Dios le está revelando, hermanos. Pero en ese momentito está la desesperación. Yo pasé, hermano, esa prueba por muchísimos años, hermano. Y yo le oraba a Dios, hermano, y yo pensé que ya Dios decía, ya Dios ya no lo va a hacer, porque es mentiroso aquel que diga, hermano, yo siempre voy a tener la fe firme. Es mentiroso, hermano. Vienen esos momentos de debilidad, hermano, que pasan años y años y uno no mira la respuesta de Dios. Y Dios empieza a revelarle a uno, hermano. Y aunque uno mire lo negativo, Dios te dice, te estoy mostrando lo que yo voy a hacer. Empieza Dios a revelar, hermanos. Y es allí donde Dios te está mostrando que sí lo va a hacer. Y te lo está mostrando por la revelación, hermano. O te viene a hablar por el instrumento. Pero ahí está que nosotros le creamos al Señor, hermano, lo que Él nos está hablando, hermano. Que no dudemos, hermano. Aunque el enemigo envíe los dardos, hermano. Aunque el enemigo te pone las cosas como las que no son, hermano. Porque así dice la palabra. Pero dice Dios, mira las cosas que yo te revelo. No mires las cosas porque el enemigo te viene a perturbar, hermano. Aún te hace sentir, hermano. Te hace mirar, hermano, que tú empiezas a ver negativa las cosas, hermano. Nosotros en este momento podemos ver la situación tan difícil que estamos, hermano. Pero Dios, hermano, también viene a alertar a su pueblo que nosotros esperemos Jehová, que esperemos en el Señor, hermano. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orarle. Por eso es que la palabra dice orar sin cesar, hermano. Orar unos por otros, hermano. Porque unos se debilitan de tanto orar, hermano. Unos se vienen cayendo espiritualmente, hermano. ¿Por qué? Porque estamos cansados de esperar, hermano. El esperar, hermano, te viene cayendo en espiritualmente, hermano. Te vienes cansando espiritualmente, hermano. Ya no quieres orar y dicen, ¿para qué voy a orar? Si de todas maneras Dios a mí no me contestó. ¿Para qué voy a orar, hermano? Y es aquí, hermano, donde el pueblo también, hermano, en este momento, en el pueblo ha caído en esto, hermano. Porque aquí podemos ver, hermano, en el 12, en el 1:12, viene la protesta de Habacuc y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, ¿no moriremos, oh Jehová? Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aquí siento, hermano, como que le entra un temor, hermano, y habla con el Señor. Y lo importante, hermano, es de hablar con el Señor, hermano. Del Señor tú encuentras la respuesta, hermano, de las dudas que tú tienes, hermano. Cuando tú vas al Señor, tú encuentras las respuestas en el Señor, hermano. Y aquí le dice, Señor, ¿acaso vamos a morir? Pero vea cómo se le presenta en este momento. Ya se le presenta no como en queja, hermano. Ya como que va más calmadito, ¿verdad? Amén. Y ya va como humillándose. Ya va con humildad, hermanos. Y le dice, ¿acaso, Dios mío, no moriremos? ¿Verdad? Y ese es lo que Dios busca, hermano. Que nosotros no vayamos con altivez, sino que vayamos, hermano, con obediencia al Señor y vayamos con reverencia, hermano, porque Él se merece reverencia. Amén. Y aquí le dice, vamos a morir, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y dice, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Hay gente que dice que Dios no castiga, hermanos. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, no, Dios no castiga, dice. Pero aquí le dice Él, lo pusiste para castigarnos, Señor. Sabemos que el pueblo de Judá era muy rebelde, hermanos, ¿verdad? Y Dios, hermano, iba a tratar con el pueblo, hermano. Amén, Dios bendiga a mi hermana María. Dios iba a tratar con el pueblo, hermano, por su rebeldía, hermano. Y Dios ha dicho, hermano, que con el pueblo de Israel también va a tratar, hermano. Porque Amén. Por el pueblo rebelde, ¿verdad? Porque de verdad estaba hablando la pastora en esta, ¿verdad? La noche pasada diciendo, ¿verdad? Que uno tiene que reconocer, hermano, que sí, hay rebeldía, hermano, en el pueblo de Dios, hermano. Y aquí Él le dice, Señor, lo estás haciendo para castigarnos, lo estás haciendo para juicio. Y dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice, ¿verdad? A mí me da risa esto, hermano, porque dice, ¿acaso, Señor, no tienes limpio tus ojos para ver lo que está pasando? Y dice, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados? ¿Por qué, dice, ves a los menospreciadores
y callas cuando destruyen el impío al más justo que él. Ay, hermano, esta palabra de verdad que está tremenda, hermanos, porque es algo que estamos viviendo en estos momentos, hermano. Miramos tanta injusticia alrededor de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos viendo en la nación mucha injusticia. Yo comentaba con mi hermana Carla que cuando yo estaba orando, ¿verdad? Por ciertas personas, se me hace un nudo en mi garganta. Siento una tristeza, lloro y le digo, Dios, ¿por qué tanta injusticia, Señor? Señor, esas personas no se merecen esto, Señor. Le digo, ten misericordia. Pero también no entendemos, hermano, lo que Dios va a hacer después de todo esto. Porque tal vez esas personas, hermanos, están recibiendo esto, pero no sabemos lo que Dios va a hacer después de esto, ¿verdad? Porque aquí podemos ver, hermano, que Habacuc está viendo toda la destrucción, está viendo, hermano, la violencia, está viendo el pleito, está viendo tantas cosas, hermano, el desprecio, el castigo, el juicio. Él está viendo todo esto, hermano. Nosotros también en este mundo también lo estamos viendo, hermano. Porque esta palabra, hermano, es como lo que estamos viviendo en este momento, hermano. Pero Dios, hermano, ¿qué es lo que Él quiere, hermano, de nosotros verdaderamente? Que nosotros nos humillemos delante de Dios, amén. Porque eso es lo que está mostrando aquí Habacuc, ¿verdad? Y más adelantito vamos a ver la respuesta de Dios, mi hermano. Amén. Sigue diciendo la palabra, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio. Tú pusiste y tu roca la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Podemos ver aquí, ¿verdad? Como en la actualidad que estamos viendo pura violencia. Es como estaba viendo Habacuc en esta nación. Porque podemos ver este tiempo cómo está de peligroso. Cada que uno puede ir caminando en la calle, está el peligro asediando, está la muerte. Pero es como decía mi hermana, podemos ver, yo conozco personas que han tenido ese comentario en decir, mira cómo gente muere, cómo los niños mueren. ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vemos lo que estamos leyendo en esta palabra, el peligro, tanta que podemos decir, cómo al impío le va bien, que el impío aquí. Pero es que yo le estaba diciendo al principio, como dice mi hermana, aquí estamos viendo la queja que él tuvo a Habacuc. Porque le dio él lo vio en una revelación, en profecía. Entonces él vino delante a quejarse, a decirle a Dios. Pero más allá podemos ver, como yo le decía, esto no va a ser siempre. No siempre iba a estar este pueblo así. Porque como va leyéndose cada versículo en la palabra, iba a haber un tiempo donde Habacuc iba a tener esa respuesta de lo que el Señor le daba esta profecía. Era para que él estuviera clamando a Dios, pero aún medio de ese clamor, él estaba diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es como le puedo decir, nosotros como hijos de Dios, nosotros podemos estar en nuestra casa. El Señor, cada uno de los siervos que están conectados en el Espíritu orando, el Señor los puede dar ahí una visión, el Señor los puede estar poniendo algo, pero es que nosotros tenemos que interceder, esperar lo que Dios va a hacer con nuestra familia, con lo que el Señor nos ha mostrado. Lo que solamente el Señor quiere es que nosotros estemos alerta, que alertemos a aquella persona, como decía aquí. No eres desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio. Y pusiste en roca, la fundaste para castigar. No, a veces nosotros tenemos que entender esta palabra. El Señor no los castiga. El Señor solo quiere nuestro bien. Lo que pasa es que el Señor los va a jalar
como en esta actualidad podemos ver algo muy importante también, hermanos. Mucha persona que se ha alejado de Dios, mucha persona que se dejó enfriar. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados en otras cosas. Porque como me gustaba algo, que porque Dios no contestó, nosotros vamos a dejar a Dios, porque Dios no nos dio esa respuesta, nosotros ya no vamos a seguir buscando del Dios Todopoderoso, o porque Dios no nos dio esa respuesta, ese milagro que tanto tú has orado, y tú dices, no, ya no voy a ir a la iglesia nunca más. No, tenemos que seguir como este profeta, un profeta de Dios, un hijo de Dios que vio todo esto, pero aún así, pero dice que aún así él le reclamaba, pero aquí ya era como una pregunta, como una protesta que tenía Habacuc. Y dice el 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con un anzuelo y los recogerá, porque eso es lo que estaba pasando en esta nación. Aquí estaba habiendo mucha violencia. Mira cómo dice el 14, haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea que aquí este profeta miraba la injusticia del impío. Mira, está hablando claro. Sean los hombres como que los sacaban como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Por qué? Porque el malvado, eso es lo que hace. A él no le importa qué daño va a hacer, a quién va a hacer sufrir, a quién va a dañar. No solamente dice aquí que había espada, había persecución, había de todo. Aquí habían, dice, mira el 10, dice, los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantarán, reprenderán a la tormenta. Dice, aquí había todo tipo de mal. Le doy el lugar a mi hermana. Amén, gloria a Dios. Dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hermanos, podemos ver, hermanos, la maldad, ¿verdad?, que había en ese momento. Había Amén. Mucha maldad, hermanos. Y cuando dice, y hace que sean los hombres como los peces del mar, hermano, es que aquí venía, como dice, cuando tiramos la atarraya, ¿verdad? Agarran los peces. Y yo pienso que así tiraban, hermano, a matar, ¿verdad? En ese momento. Y eso es lo que nosotros, hermano, pues, estamos viendo en este momento, hermano. Mucha injusticia. Y dice, y por esto hará sacrificio a su red y ofrecerán sahumerios a sus mallas. Estamos viendo, hermano, que también allí había sacrificios, hermano, ¿verdad? Allí estaban la brujería, hermano, adoración a los dioses ajenos. Bueno, imagínense todo lo que entró, hermano, ¿verdad? Todo lo que estaba viendo Habacuc, todo lo que estaba entrando, hermano. Y imagínense qué es lo que Dios podía hacer. Dios estaba cansado de ver tanta injusticia también, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque gente de él, hermano, puede ser que gente de él, hermano, también cayó, ¿verdad? En la religiosidad, hermano. Podemos recordarnos, hermano, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que Moisés también pudo ver, ¿verdad?, esa injusticia, hermano, cuando el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios, hermano, y se levantó a dioses ajenos. Pues también aquí, hermano, podemos ver, ¿verdad? Porque dice que por esto harán sacrificios a Dios, a sahumerios, ¿verdad? Es a los dioses ajenos, a la brujería, hermano, a sus mallas, dice, porque en ellos engordó su porción y engrasó su comida. Hermanos, nosotros en este momento, hermano,
personas que han conocido del Señor también le han dado la espalda a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque no han escuchado, no han visto la respuesta de Dios, hermano. Se van con los brujos, hermano, aunque paguen lo que paguen, Amén. pero quieren ver la respuesta rápido. Dijeron, no, con Dios no puedo, pues me voy para allá, hermanos. Y es ahí donde Dios viene a tratar fuertemente, porque le han dado la espalda. Personas que han conocido de Dios, hermano, le han dado la espalda a Dios a buscar la brujería, hermano, a buscar la hechicería, hermano, a trabajar contra los hijos de Dios, hermano. Eso es lo que el pueblo de Dios también en este momento también ha caído en esto, hermano. Ha caído en desánimo, hermano. No quieren nada con el Señor, hermano. Hay gente que uno les predica, hermano, y dice, ay, después han conocido la palabra de Dios, hermano, y uno les predica y dicen, ay, después, ahora no tengo tiempo. Hermanos, porque es bien fácil la caída, pero la levantada es bien dura, hermanos, ¿verdad? Y así es que Dios, hermano, y viene la respuesta de Dios, hermano, porque ahora me recuerdo que Dios me decía que Él lo que quiere es alabanza cuando dice solo alábame. Amén. Solo alábame, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces estamos pura queja y queja y queja. Venimos a orarle a Dios y venimos con queja y me hicieron esto, Señor, y esto es pura queja. Y Dios quiere, alábame, dice Dios, solo alábame. Y me venía esa alabanza, hermano, que dice alaba. Amén. Y dice el 12, hermano, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y viene la respuesta del Señor y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Mira, hermano, Dios está viendo todo lo que nosotros hablamos. Dios está viendo cuando tú le hablas a ciertas personas, hermano. No para orar, tal vez para queja, ¿verdad? No le hablas, hermano, para interceder, sino para queja. Dios está viendo todo, hermanos. Pero aquí, y Dios estaba viendo aquí todo lo que estaba pasando, hermano. Todo lo que Habacuc le decía. Él lo estaba escuchando todo. Pero viene la respuesta de Dios y le dice, escribe la visión y declárala en la tabla para que corra el que la leyere en ella, ¿verdad? El Señor quiere, hermano, que tú declares la palabra que Él te está dando, hermano. Esa palabra que Dios te ha prometido, esa promesa que Dios te ha dado, que la guardes y que la creas a Él, hermano. Que tú la declares, que la hagas, hermano. Hagas una palabra viva en tu corazón, hermano. No lo que tú estás viendo, sino lo que Dios te ha hablado. No caminemos por las circunstancias, hermano, sino que caminemos por lo que Dios nos habla. Hermano, yo le digo a ciertas personas que están de ver las noticias y ver las noticias, le digo, si están viendo noticias, esas noticias te están trayendo aflicción. Las noticias te están trayendo para que te desconectes de Dios, hermano. Y si nosotros nos conectamos más con Dios, hermano, Dios nos pone paz en los corazones, hermano. Dios Amén. pone, hermano, esa fe en nuestros corazones, hermano, que lo que Dios nos ha hablado, esa palabra se va a cumplir, hermano. Que aquí dice la palabra, aunque la visión tardare, esa palabra vendrá, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos a un Dios que habla, a un Dios que oye, a un Dios que mira, hermano, ¿verdad? Pero muchas veces la gente, hermano, pasa viendo el televisor y pasa viendo lo que está pasando alrededor, hermano. Dios no quiere que nosotros pasemos viendo lo natural, hermano. Él quiere que nosotros miremos lo sobrenatural, hermano. Amén. Que nosotros caminemos como Él camina, que nosotros miremos como Él mira, hermano, que nosotros sintamos como Él siente, hermano. Él quiere que nosotros tengamos esa fe en el Señor, hermano. Él quiere que nosotros hablemos y que esperemos en su promesa, hermano. Amén, No así que nos es. desesperemos, hermano, porque no hemos visto la respuesta de Dios. Tú no quieres esa desesperación, hermano, porque
qué pasa cuando nosotros nos conectamos, hermano, a ver lo natural. Viene, hermano, depresión, hermano, viene cansancio, ya no quieres hablar con el Señor, deja de creer en el Señor, hermano. Y hay gente, cuando tú le das palabra y le estás diciendo, hay gente que ya no tiene fe, hermano, porque están viendo lo que miran, hermano, y eso es lo que pasa. Han perdido la fe en el Señor, hermano. Hay gente que lastimosamente han perdido, hermano, ya no le quieren, ya no le pueden creer al Señor, porque dicen, me han dicho tantas cosas y yo no miro la promesa de Dios. ¿Verdad, hermana Carla? Amén, así es. Esta es una palabra poderosa porque digamos, esta palabra tiene que hablarlo a nosotros primero, ¿verdad? Para poder exponer una palabra. Así es. Pero yo creo que en este tiempo Dios está en el trono y Él dice de verdad que como nosotros decimos, pero yo soy un verdadero hijo de Dios. El hijo verdadero de Dios es aquel que aún en la prueba esta palabra los está hablando. ¿Por qué? Porque pues nosotros también tenemos petición delante del Señor, pero ¿cómo actuamos nosotros? ¿Seguimos esperando o lo desesperamos? Donde nosotros tenemos que esperar, porque yo le puedo decir, yo tengo peticiones delante de Dios. Hay una que es poder, una que yo siempre he estado esa petición, pero cuando yo pasé ese proceso, mi misma boca declaró, ay, si va a pasar esto, va a ser el milagro del Señor. Pero yo creí, hermano, que para este tiempo yo hubiera estado en el mundo perdida. Pero que el Señor no me ha dicho, sírveme, es que vamos a pasar, yo le voy a animar a usted, o cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, que todo los iba a salir bien, que siempre íbamos a estar felices. No, es que en buscar del Señor va a venir muchas cosas a nuestra vida, pero nosotros tenemos que vencer todo obstáculo que el enemigo lance contra nosotros. Entonces ahí podremos decir, de verdad, somos esos hijos de Dios verdaderos, como dice aquí, para ver, dice aquí la respuesta en el 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin, como está aquí. Aquí podemos ver la respuesta ya de Abacú, donde él pasó un proceso, donde estuvo quejándose, donde le decía que él clamaba a Dios y que él no escuchaba y no miraba la injusticia que había en este pueblo. Pero aquí vemos una respuesta de Jehová, y Jehová me respondió y dijo, escríbela, dice, la visión, y declarar en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, como dice, aunque tardare esa respuesta, aunque tardare esa petición, pero llegará ese día. Quizás en esta madrugada tú le has pedido algo al Señor por años, o quizás tienes poco tiempo de estarla esperando. Sigue esperando, porque llegará con tu fe, con esa esperanza, donde nosotros tenemos que seguir orando, donde tenemos que seguir creyendo que el que va a hacer ese milagro en nuestras vidas, en nuestra familia, es el Dios. Quizás, no sé, tú puedes estarle pidiendo al Señor un milagro, que te vengan tus papeles, quizás que tu esposo sea restaurado, que conozca del Dios vivo. Sigue esperando, porque dice que llegará, porque el Señor aquí está hablando claramente, aquí que aquel cuya alma no está recta se enorgullecerá más, el justo por su fe vivirá. Aquí los está animando esta palabra, que no, por nuestra fe, que sigamos, que esa fe nadie la limite, que nuestra fe nadie la mate, que nuestra fe siempre esté viva, como creyéndola, porque a veces, hermana, quieren matar nuestra fe, a veces quieren apachurrar, quieren con cosas que vengan a nuestra vida para que nosotros dudemos de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que ha dicho que
que la escribamos, para que todos la leamos, dice, para que todas la miremos y sigamos creyendo. Amén. Dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Amén. Amén. Eso es vivir por fe, hermanos. Y yo sé que no es fácil, ¿verdad? Yo sé que no es fácil porque, pues, Amén. yo lo viví, hermanos. Yo viví una situación difícil. Yo tuve una petición por muchísimos años. Y esta palabra a mí me la dio el Señor en una madrugada. En oración el Señor me la dio. Cuando Él me dijo, recuerda que aunque la promesa tardare, pero vendrá, ¿verdad? Y venía un año, y venía otro año, y venía otro año. Sí. Y yo miraba la situación, hermanos, miraba la situación, que entre más iba la situación, más difícil, y más difícil, y más difícil. Y yo seguía orando, y yo seguía orando, hasta que llegué a ver la bendición de Dios, hermano, hasta que llegué a agarrar la victoria. Y una vez yo le preguntaba a Dios en el sueño, Señor, le dije yo, Señor, en mi oración le dije, Señor, dime cuántos años, Señor, yo esperé por ese milagro. Y el Señor me respondió en un sueño. Yo miraba a una sierva y el Señor me dijo por ella, fueron 30 años. Imagínense, hermanos, en ese momento yo le hablaba a Dios y le decía, Señor, ¿será que tú no me haces el milagro porque tú quieres que yo me agarre más de ti? Porque Dios nos conoce, hermano, que si nosotros vamos a agarrar el milagro, tal vez nos vamos a ir. Yo todavía no estaba bien fundamentada en el Señor, ¿verdad? Yo todavía, hermano, el Señor sabía si yo verdaderamente lo iba a abandonar a Él, porque hay quienes agarran su milagro y se van, hermanos. Amén. Entonces yo decía, yo en mi hablar con el Señor, yo le decía, Señor, ¿será que tú no lo haces porque me conoces más que nadie? Y que yo me puedo ir haciendo ese milagro. Tal vez no voy a hacer lo que yo te he prometido hacer. Hermano, Dios nos conoce a nosotros, hermano. Y por esa razón, hermano, es que a veces Dios no nos da la respuesta pronto. Porque Dios tiene que trabajar, hermano, ¿verdad? Trabajar con nosotros. Dios trabajó en mi vida. En ese proceso Dios trabajó en mi vida bastante, hermano. Trabajó, hermano, con mi hija. En ese momento Dios también trabajó con ella, hermanos. Y eso es lo que Dios estaba esperando en mí, que yo tal vez me le acercara más a Él, hermano. Pero la promesa de Dios estaba allí, hermano. A mí Dios me daba visiones, me daba revelaciones, hermano. Dios me hablaba y Dios me decía, hermano. Él estaba viendo lo que yo miraba, hermanos. Él estaba sintiendo mi corazón y, hermano, y tal vez yo no lloraba enfrente, ¿verdad? Pero yo me iba a mi closet a llorar. Y esto que dice aquí, que dice, amén, espera solo un poquito. Espera, solo espera en mí. Solo espera en mí, porque eso eran las palabras que Dios me decía a mí. Solo espera en mí. A veces el enemigo te pone, hermano, las cosas diferentes, el enemigo te las pone. El diablo también usa, hermano, tal vez a las mismas. El diablo las usa como para desanimarte, como decía mi hermana, ¿verdad? El enemigo viene a usar a los suyos también, hermano, para que lo desanimara a uno, hermano, para que uno se aleje de la bendición del Señor, amén, hermano, amén, y deje de creer en lo que Dios le ha hablado a uno. Pero cuando uno vuelve, hermano, y decirle, Señor, perdóname porque fallé, porque en ese momentito dejé de confiar en ti, pero yo aquí vengo confiando en ti. El enemigo viene, hermano, a ponerte lo negativo, a ponerte lo contrario, hermano, para que tú te alejes, hermano, dejar de creer en el Señor. Ese es el trabajo del enemigo, hermano. Y yo me recordaba, hermano, Dios me hablaba porque Dios estaba escuchando mis pensamientos, hermano. Y en ese momentito Dios también venía a hablarme en el medio de mis pensamientos negativos. Dios me venía a hablar y me decía, no permitas que el enemigo te engañe.
No permitas que el enemigo te desconecte de mí. Amén. No mires lo que Él está haciendo. Él te está poniendo para que tú dejes de creer en mí. El Señor, hermano, cuando uno está conectado con el Espíritu Santo, hermano, el Señor está viendo tu corazón, tus pensamientos. Cuando el enemigo te viene a hablar lo negativo, Dios está escuchando. Y Dios viene, hermano, porque la revelación de Dios es tan hermosa, hermano. La fidelidad de Dios es tan grande, hermano, que Dios no va a permitir, hermano, que el enemigo te destruya. ¿Por qué, hermano? Porque usted se tiene que agarrar de la mano del Señor, hermano, no importando, como decía mi Dios, hermano, me decía el Señor, no permitas que el enemigo te venga a poner confusión, solo recuerda lo que yo te he hablado, solo recuérdalo, hermano, porque Dios le viene a recordar a uno sus promesas, hermano. Dios está ahí escuchando cuando el enemigo te está poniendo confusión. Amén. Cuando el enemigo quiere usar a alguien más, hermano, para hacerte caer espiritualmente, para hacerte caer en la fe, hermano. Pero ahí está que nosotros, hermano, como cristianos, como amadores de Cristo, tú te recuerdes quién es el Señor, hermano, que Dios nos promete no dejarte en vergüenza, hermano. Él no deja avergonzado a aquel que le cree, hermano. Él, cuando tú estás parada en la fe, es cuando Él está obrando, hermano. Dios tiene el tiempo perfecto, hermano, para hacer el milagro, hermano. No es al tiempo mío ni al tiempo de nuestra hermana. Como dice Dios, hermano, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tú puedes decir, ya mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, mañana aquí, pero Dios dice, espera en mí, amén. ¿verdad? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Amén. Amén. Voy a leer esta palabra, la encontramos en Gálatas 3:11 y dice, y que por la ley de ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Exactamente, claramente lo está diciendo. Dice que el justo por nuestra fe vamos a vivir. Como decía mi hermana, es cierto. Es como este profeta, ¿verdad? Él aquí fue primero una visión que él vio de este pueblo lo que estaba pasando. Esta palabra me llega tanto a mi corazón porque es como ese profeta que Dios le dio esa visión, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Pero yo le voy a contar un corto testimonio que me toca esta palabra porque hace una semana atrás yo soñaba con un familiar mío, es mi hermano. Un hermano mío, ¿verdad? Él anda en las drogas, en el alcoholismo. Pero pues yo me levanté y hablé a mi hermana y le dije, soñé con mi hermano. Y me dijo mi hermana que ya tenía como un mes que no sabía de él. Pero pues mi oración siempre ha sido mucho tiempo atrás. Mire, ese es el milagro de uno de los milagros que yo le he estado intercediendo más fuerte para que él restaure la vida de mi hermano, para que lo levante. No me voy a ir más que... Hermano, a ese viernes yo soñaba con él, se le avisaron a mi hermana que él le habían dado una golpiza, que lo dejaron tirado en el suelo casi muerto, pero déjame decirte que esta palabra me llega porque él no solamente, cuánto yo podría testificar aquí, tanto lo que le han hecho a mi hermano, esa ya sería la segunda golpiza, aparte de todo lo que lo han intentado matar, pero porque él anda en las calles. Pero ¿qué pasó? El Señor me dio ese sueño con él, empecé a orar y yo le dije, Señor, que su alma no se pierda, que su alma no se pierda. Ese mismo viernes fue trasladado a un hospital y oré por él y déjame decirle que no duró me gozo tanto porque no duró ni 2 días en el hospital mi hermano, que el mismo sábado, el viernes, a amanecer del sábado de la madrugada que fue la semana pasada, lo estaban ingresando, y ya el domingo le habían dado el alta. ¿Por qué? Porque yo intercedí por él, porque mi fe está que el Señor, yo lo he visto en una visión a él, que mi hermano va a predicar la palabra de Dios, y yo le dije que él no se iba a ir de este mundo sin que lo conociera y que se enamorara y que caminara lo que Dios quiere usar su vida. Entonces yo le digo, yo le animo en esta madrugada, quizás usted está orando por un familiar, usted tiene una petición delante del Señor, no le puedo decir como mi hermana ha dicho sus testimonios, que sigamos esperando, que sigamos confiando, solamente esperar el día, el tiempo de Dios,
que el Señor va a contestar esa petición, pero es que es cierto, a veces queremos todo rápido, como al principio lo decía mi hermana Gloria, que a veces queremos las cosas como el micro, meterlas adentro y que ya el Señor los conteste. Y yo me gozo porque en medio de todo el Señor, nosotros, eso es lo que a veces ahí vas a ver y decir al Señor, en verdad esta es mi hija, en verdad es una mujer valiente, en verdad es valiente. ¿Por qué? Porque seguimos esperando. Quizás tú estás pidiendo ahora por tu hijo que quizás anda en las drogas, está perdido aún en esta madrugada, puede andar perdido, pero sigue confiando, sigue poniendo esa petición delante de Dios, porque en la oración hay poder. Solo nuestra oración puede darnos la victoria de que podamos ver a nuestra familia restaurada, sacada de las manos del diablo, porque como un día mi vida estaba en las garras, en las manos del diablo, vino Dios y la arrebató. Así que nosotros, si tú estás ahora escuchando esta palabra, sigue esperando en el Dios vivo, en ese Dios poderoso que aunque tardara, pero llegará. Dice que la palabra llegará. Así le doy lugar a mi hermana. Bendito Dios, ya casi nos vamos. Amén. Amén. Ay, decía el Señor, es tan largo, pero bueno, gloria a Dios que no hemos sentido el tiempo. Amén. Y fíjense, hermanos, que después de esta palabra, ¿verdad? Porque empezamos a ver, ¿verdad? Cosas de la violencia y todo eso. Pero ya Dios nos está llevando lo que es la fe, hermano, porque eso le pedí a Dios, ¿verdad? A Habacuc que tuviera fe, ¿verdad? Amén. Que Habacuc no viera las circunstancias que estaba viendo, porque Dios de todo eso, lo que Habacuc estaba viendo, ¿verdad? En su visión, de todo eso, hermano, Dios iba a sacar algo bueno, ¿verdad? Y nosotros, hermano, Dios nos hace pasar por circunstancias bien difíciles, hermano, que uno en ese momento dice a veces, yo mejor me quiero morir, porque uno lo dice, hermano, en el momento de desesperación, en el momento de enojo. Hay gente que dice, mejor me quiero morir, ¿para no qué vivo? Esta situación. Sí, hermano, esas cosas Amén. salen de nosotros, hermano, ¿verdad? Y Dios está escuchándolo, hermano, pero Dios dice, pobrecita, la voy a dejar que hable lo que ella quiera decir, ¿verdad? Porque Dios conoce, hermano, que hay gente que habla porque esté molesta, porque está triste, hermano, está enojada en este momento. Dios sabe lo que está hablando, hermano, y Dios lo deja ahí, que hable lo que quiera, que se desahogue, ¿verdad? Dios lo sabe, hermano, y Dios quizás, yo digo, ay, Señor, quizás te está burlando de mí, porque yo un día le dije, Señor, para eso me trajiste a este mundo, si solo ha sido de llorar y de sufrir. Ay, yo dije, y después, ahora yo me río, hermano. Yo digo, Señor, perdóname por todo aquello que yo te dije un día. Pero podemos ver, hermano, que después de tanto llorar y tantas cosas que hemos vivido, hermano, ¿verdad? Podemos ver la victoria del Señor, hermano. Y ahora yo digo, Señor, tanto que hiciste para que yo te sirviera, ¿verdad? Porque el Señor lo que busca, hermano, es su instrumento, ¿verdad? Ahorita mi hermana está llorando por su hermano, pero Dios tiene un propósito, hermano. Y ese es el ver el testimonio de ese hombre tan grande que tiene, porque tiene un testimonio muy grande, ¿verdad? Sí. Y muchas veces nosotros peleamos con Dios, hermano, de no quererle servir, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que lo de Dios no es fácil, hermano. Cuesta arrancarnos del mundo, hermano, porque estamos bien atados a las cosas del mundo, hermano. El enemigo nos ata, nos amarra, pero ese es un pleito, hermano, de aquella que conocemos de Dios, hermano, porque todos traemos esto, hermano, de pelear por nuestra familia, hermano, pero recordarnos cada palabra, cada promesa que Dios nos da en su palabra, hermano, para que nosotros podamos pelear, hermano, no en la carne, sino en el espíritu. Amén. Mire, y dice el 17, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Acordémonos siempre, hermanos, que nosotros tenemos que caminar por fe, ver por fe, no por vista. Es por fe, hermanos. Amén. Y voy a terminar de leer lo que estaba leyendo anterior, que no terminé de leer, en el libro de Hebreos.
Gloria a Dios. No me acuerdo, Hebreos 10 que era. Porque ya no le terminé de leer esto. Hebreos 10. Gloria a Dios. Sigámonos gozando. 10:38. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. No podemos retroceder, hermano, porque dice Dios, Amén. es mejor no Sí. haberme conocido. Amén. Amén. Tenemos que seguir adelante, hermano, agarrarnos de la palabra de Dios, agarrarnos bien del Señor, hermano. No mirar lo que está pasando, hermano, sino cierra tus ojos y habla con el Señor. Y tú le puedes preguntar al Señor, dime tú, Señor, ¿qué está pasando, Señor? Y Él nos contesta, hermanos. Porque yo me recuerdo que en esa situación difícil que estaba viviendo, yo le pregunté a Dios y le dije, Señor, no sé lo que estoy pasando, Señor, pero dime tú. Dime tú qué estoy pasando, Señor. Y en ese momentito, hermano, vino la palabra de Dios y me dijo, Señor, solo déjame, porque yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. Esas fueron las palabras de Dios en ese momento de que yo estaba pasando de angustia. Esas fueron las palabras que de Dios, hermano, me trajo a mi corazón. Solo espera en mí y déjame porque yo sé lo que estoy haciendo. Y eso, hermano, trae paz al corazón de uno cuando uno se conecta con el Señor. No ir enojados, hermano, sino Amén, ir, hermano, con el corazón delante de la presencia de Dios. Dios contesta. Dios te habla en el momento. Hay quienes dicen, no, cuando estás pasando por la tribulación, Dios no contesta así, hermano. Porque a mí me contestaba Dios en ese momento, que yo quería la palabra en el momento exacto. Dios me daba esta palabra, hermano. Dios usó hasta una enfermera en ese momento que yo estaba esperando esta palabra. Dios trajo una enfermera para hablarme directamente a mi vida, hermanos. Dios me habló directamente a mi vida en ese momento, hermano, difícil para mi vida. Dios, hermano, me ha hablado, hermano, cuando estoy pasando algo difícil. Amén, Dios me contesta en ese momento, hermano. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento, el gemir del corazón, hermano, es donde toca al Señor, hermano. Y si tú puedes ver, hermano, la mujer del flujo de sangre, cuando tocó al Señor, cuando ella se humilló a los pies de Cristo, cuando Amén, ella quebrantó su corazón delante de Dios, cuando ella gimió delante de Dios, hermano, ella tocó el manto del Señor, hermano, ella se le acercó con fe, hermano, ella no le llegó a poner, Señor, aquí te traigo dinero, aquí te traigo esto, no, ella llegó, hermano, y le llevó su corazón y se lo abrió, hermano, y eso es lo que trae la recompensa de Dios, hermano. Amén, Eso es lo así que es. trae el milagro de Dios, hermano, que tú toques el manto del Señor, hermano, que tú quebrantes tu corazón, hermano, de llegar con humildad delante de Dios, hermano, de que tú dices, Señor, aquí estoy, yo me rindo delante de ti, Señor, te fallo, Señor, reconozco que Amén, te fallo, así es, reconozco, Señor amado, que he bajado la guardia, reconozco, Señor amado, que a veces, Señor, me falla la fe, Señor, perdóname, Padre, pero aquí Amén. vengo delante de ti. Ahí está la respuesta de Dios, hermano. Tú puedes abrir la palabra y ahí está la respuesta de Dios, hermano. Tú oras y ahí está la respuesta de Dios. Tal vez tú te duermes en 5 minutos y en 5 minutos te llega la respuesta de Amén, Dios, así hermano. es. Porque Dios te habla por un sueño, hermano. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque hoy que llegué, mi esposo se había descansado y dijo, Dios me habló y le dije, Dios te está hablando en el sueño. ¿Por qué, hermano? Amén. Porque Dios permite todas las cosas, hermano. Y todo lo que pasamos, dice la palabra de Dios, que es para bien, hermano. Y Dios lo que nos dice, que no es para retroceder, hermano. Porque la palabra de Dios, cuando estamos pasando por el momento de enfermedad, dice Amén. que no es para muerte, hermano. Es para ver su gloria, hermano. Porque muchas veces no te sientes, ay, que me voy a morir por lo que estoy pasando. No. Dios dice, eso no es para muerte, sino para ver mi gloria, hermano. Es para que tú mires el poder de Dios, hermano. O aquellos que no han visto el poder de Dios, a través de lo que tú estás pasando, van a ver el poder de Dios. Amén, hermano. Amén. En esta madrugada, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por esta palabra. Es una palabra que pues es poderosa, donde los anima,
donde te anima a que sigamos confiando en el Señor, que el Señor no quiere el mal de nosotros, no, Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. Porque aquí hablaba, ¿verdad? Cuando le dio esa profecía al profeta Abacú, el Señor solamente quiere que nosotros cada día los limpiemos, que cada día nosotros los acercamos delante de su trono, que los humillemos. Hermano, nosotros, cada uno de nosotros, no sé qué puedas estar pasando en este momento, quizás tú estás desesperado porque no hayas respuesta, porque Dios no te ha contestado, o quizás hay algo que está pasando en tu hogar, como en este tiempo lo que está pasando, como hablaba aquí el profeta Abacú, la violencia, asesinatos, muerte, maldad, de todo lo que nosotros expusimos, la palabra que lee cada versículo, lo estamos viendo, pero esto es una alerta en esta madrugada para que nosotros los conectemos más, que nosotros intercedemos más, interceder más por nuestra familia, por nuestros hermanos, por todo lo que está pasando, porque ahora está peligroso. Tenemos que tener ese cuidado a donde nosotros los dirijamos, donde nosotros siempre tenemos que salir, encomendar nuestra vida al Señor, porque hoy no sabemos, hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos, pero por eso es que Dios los alerta, por eso Dios le dio a este varón, a este siervo de Dios esa profecía. Él vio esa profecía para que, claro, en ese momento él dudó, él se estaba quejando, pero miramos, ¿verdad? Ese final llegó con la respuesta de Abacú, donde el Señor le dijo que aunque la visión tardare, escríbela, que la escriba para que nos la leyéramos y sigamos creyendo, y que tenemos que tener esa fe grande puesta. Por ejemplo, en esta madrugada, no solamente en este momento en de nosotros debemos predicar esta palabra, así como nosotros un día el Señor los hizo libres a nosotros el Señor los puede usar, a mi hermana, a mí, a todos los siervos, aquellos que están trabajando en la obra de Dios, a que nosotros podamos hablarle a aquella persona que está cautiva, a aquella persona que está enferma, a aquella persona que está perdida en este mundo, que quizás está desesperado por salir de ese mundo, pero no ha habido alguien que llegue a su encuentro para que aquella persona le anime con solo una palabra, con solo el testimonio de nosotros. Ahí estamos dando, hablando de Cristo. ¿Le doy lugar a mi hermana? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a buscar Isaías 11:9. Gloria a Dios. Mi hermana María está ahí todavía. Ella no duerme en la noche, dice. Gloria a Dios. Isaías 11:9. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Guardemos esta palabra, hermanos, y guardémosla en nuestro corazón. Dice que nada te dañará, porque todo está, el Señor tiene todo el control. Amén. Así es que quedamos acá. Que el Señor me los bendiga mucho. Guarden esta palabra en su corazón. Y recordemos, hermanos, que no podemos retroceder. Amén. Que tengamos nuestra confianza en el Señor y nuestra fe en el Señor. Que Dios me los bendiga a todos y bueno, pasen buenos días.